Davos era un lugar en el que se reunían antiguamente o hace décadas los empresarios, grandes empresarios de este mundo, las grandes tecnológicas, con los políticos a nivel mundial. Y en ese momento los empresarios iban casi reptando de rodillas a pedirle a los políticos soluciones y a sacar ventajas. Se ha dado la vuelta a la tortilla completamente. Desde hace prácticamente década y media, 2 décadas, desde el 2008-2009, son los políticos los que van a arrodillarse ante los empresarios. Y ese cambio es muy importante captarlo, porque Davos se ha convertido realmente en el centro, en el núcleo de la nueva dictadura globalista totalitaria. Y totalitaria porque cuando unos empresarios mandan, gente que no tiene legitimidad democrática, gente a la que no hemos elegido, se está cambiando la naturaleza del sistema democrático. Y se están alterando las reglas del juego. Davos es quizá el mejor ejemplo de institución que está, a través de la Agenda 2030, promocionando realmente este tipo de cambio. Davos se ha convertido en el, digamos, en el protector, en el portavoz de esas grandes empresas tecnológicas por encima de la voluntad popular, por encima de la voluntad política. Y Davos entonces sirve tanto para lanzar el gran reseteo, que en el fondo es vamos a transformar la sociedad global, vamos a fragmentar Europa, por ejemplo, vamos a crear una nueva gobernanza global, y con esa nueva gobernanza global los negocios irán mejor, controlaremos mejor el mundo y el nuevo orden mundial será posible. De los participantes en Davos, cerca de 970 participantes son Inglaterra, Reino Unido, y de los demás países hablamos de 50, 100, 25, total que yo diría que el 70% de la representatividad en Davos es de solo 2 países. Cuando pensamos que esos 2 países son los que controlan prácticamente el 80-90% del capital de las grandes empresas a nivel global, entendemos que Davos es un acuerdo entre los intereses de Estados Unidos, Reino Unido, China, en el marco de un reparto de lo que va a ser la competitividad global. Y yo no diría tanto reparto, sino planificación. Vivimos en una época en la que la competitividad se planifica. El pobre país que no ha hecho la apuesta tecnológica, como nos ha pasado a España, está en inferioridad de condiciones totales en Davos. No tiene prácticamente nada que decir más que arrodillarse ante los magnates y ver qué le va a caer. De hecho, las posturas de nuestro presidente del gobierno son de pedir a Europa, ¿no? Estamos pidiendo siempre a Europa, pidiendo a Davos, que nos den, que se fijen en nosotros. Entonces Davos se ha convertido de un foro en un lugar de planificación central, parecería en la época del Soviet Supremo, ¿no?, que es el lugar de la planificación global, donde vamos a organizarnos para que nuestras empresas tengan las ventajas que tienen que tener. Y los demás van a ir a mirar, van a ir a tratar de sacar las migajas, pero nunca a levantarse, que es lo que deberían hacer, ¿no? Yo no entiendo que países como España se someta y se resigne realmente a quedar bajo la mirada de lo que hagan las grandes tecnológicas, de lo que decían los países que van con esas grandes tecnológicas, porque cuando hablamos de Soros, de Gates, de todos estos magnates, no tenemos que olvidar que ellos van unidos a los intereses de países y de grandes empresas. Entonces, esto es un conglomerado totalitario, dictatorial, dirigido. Y entonces nos vienen a decir que la receta de Davos, lo que surge de Davos, es la Agenda 2030, es el gran reseteo y es lo que debe de seguir el resto del mundo. Davos se ha convertido, digamos, en un instrumento para eso, pero también lo ha hecho durante la pandemia y antes de la pandemia, cuando en un momento dado es el propio Davos en el que se reúne en Gavi, Asociación de las Vacunas, el propio Bill Gates, todos los países para dar dinero, para prepararse a una posible pandemia que podía llegar, ¿no? A mí me hace muchísima gracia que nos hemos pasado 10 años, desde el 2009 al 2019, con todos los grandes visionarios anunciándonos de la gran pandemia, ¿no? Y se queda uno bastante preocupado con ese tema, porque no puede ser que Davos incluso planificase ya desde el 2015, 2016, que íbamos a sufrir seguramente una enorme pandemia y que había que preparar un nuevo sistema de salud global. ¿Por qué? ¿Por qué un nuevo sistema de salud global? ¿Por qué, digamos, los políticos aceptaron de tal manera la imposición seguramente de farmacéuticas o de un sistema sanitario nuevo, empujados por magnates como Bill Gates, ¿no? ¿Por qué cedieron de tal manera en Davos y han hecho que Davos, en el fondo, haga de la pandemia un motor del nuevo cambio, del gran reseteo? La inmigración es un elemento desestabilizador. Desestabilizador de Europa, en primer lugar, porque ya puso Soros cantidad de dinero en todo el tema que hubo de la invasión a través de Turquía, de sirios y demás. Tengo Guadalupe Correa, una doctora en economía en México,
ha acompañado las caravanas de México de inmigrantes y ha podido demostrar recientemente que estaban promovidas, activadas, dinamizadas por Soros y su entramado. Este personaje no solamente se mete en las revoluciones de color, en la primavera árabe, desestabiliza países africanos en favor de determinadas potencias e intereses extranjeros, pero además se cree con el derecho de activar la inmigración ilegal a lo bestia en Europa para desestabilizarla, de hacerlo frente al muro de Estados Unidos en la frontera de México y financiarlo. El problema es que Soros, en lugar de, por ejemplo, digo Soros, como digo también Gates, también mete dinero en muchos sitios, pero Soros en la Open Society Foundation ha decidido que hay que proteger a musulmanes y islam en nuestros países. A mí me parece muy bien que haya que protegerles, pero eso no es lo único que hay que hacer. En segundo lugar, yo he analizado en el libro, no solo es Soros, he analizado en qué ponía el dinero en cada proyecto con respecto a musulmanes y islam. Bueno, pues hay cantidad de proyectos que están hechos para resistirse a la policía, para enfrentarse a los gobiernos, para reforzar sus propias comunidades, como si estuvieran en países que los reprimen. Porque venir aquí a hacerlo de esta manera tan abrupta y tan extrema, de que en el fondo todas las ONGs de Soros, en cuanto pasa lo de Ceuta y Melilla, no hacen más que saltar para decir que la policía es brutal, que este Estado es represor. Pero ¿cómo no lo van a decir si están pagadas todos los años para decirlo? Pero es que no hay un dinero que vaya para hacer lo contrario. Y entonces solo tenemos esa visión. Y parece que somos tremendos. Y el Consejo de Europa nos regaña. Entonces al final el que pone el dinero rige los destinos de los conceptos, o sea, crea los conceptos, se los imbuye a la gente y no hay manera de salir de ello, ¿no? El tema del cambio climático lo tenemos que ver en dos partes. Una, lo que es el peligro para el mundo, y ahí habrá opiniones que digan que lo ha causado el hombre o lo ha causado la naturaleza y tenemos que luchar contra los efectos que está teniendo. Esa es una parte de ello. Y la otra es, y vuelvo otra vez a Davos, el utilizar el cambio climático como un eje de penetración competitiva a nivel global. Porque ¿quién tiene en sus manos la tecnología del cambio climático? Las empresas mayores tecnológicas de Davos. Y luego hay las migajas que le puedan ir cayendo a España y a otros por hacer la famosa transición ecológica. O tomamos el cambio climático como competitividad verde y es beneficiosa y nos da rentabilidad, o si lo que estamos diciendo es que vamos a hacer sacrificios, ya está bien de sacrificios, ¿no? Hemos tenido bastante con las tarifas de la luz últimamente y lo estamos viendo. Bueno, tarifas de la luz de las cuales, por mucho que pongamos la lavadora a las 3 de la mañana, el efecto es de menos de un 6% en la factura, porque el resto son impuestos, ¿no? Creo que va a ser muy cuidadoso, primero, quién se beneficia de las tecnologías, hasta qué punto los países, por ejemplo España, Italia, otros, deben plegarse a estas condiciones tan estrictas del cambio climático, y desde luego poner primero el bienestar de los nacionales de cada país frente a los planes de Davos que han permeado totalmente la visión de la Comisión Europea y de la Unión Europea en este momento. Soros, no olvidemos, gasta 1.000 millones anuales en cerca de 7.000 ONGs a nivel mundial. Cada una de esas 7.000 además luego lo invierte en unas 20, 50, 100, 200 ONGs. Al final tenemos decenas de miles de ONGs en el mundo financiadas por Soros anualmente y todas repiten lo mismo: una visión especial de la inmigración para desestabilizar los países, una utilización del odio para considerar que todo aquel que no esté de acuerdo con ellos es fascista y es odioso. El odio como definición del que difiere de mí, eso es como lo utilizan. Una utilización, digamos, de la cultura de la muerte pro aborto, pro eutanasia, pero además a niveles extremos y sin tener en cuenta que no hay mejor motor para, digamos, para el bienestar de la humanidad y para incluso el crecimiento económico que la mayor demografía, que la natalidad. Lo más grave que hacen los globalistas, han secuestrado a la sociedad civil del planeta. La sociedad civil estaba en Naciones Unidas para compensar las decisiones de los gobiernos. Era un poco el pueblo frente a los gobiernos. Hoy en día la sociedad civil ha sido comprada a través de todas estas ONGs. La sociedad civil es lo que dice la voz de su amo, y la sociedad civil impone criterios, favorece control de recursos, mueve comunidades indígenas, mueve inmigración, mueve caravanas. A mí me parece las revueltas de Colombia, que eran contra un problema tributario, y se dejaron morir, y hubo llegar a enfrentamientos en los que llegaba a morir la gente. Yo no me puedo creer que la gente va a morir y va a generar esos disturbios solamente por problemas tributarios.
tiene que haber alguien que agita todo eso, y hay muchas razones para pensar que está agitado por que detrás está Soros y todo su aparato, ¿no? La mejor prueba de ellos es que en cuanto empezó a haber un poquito de escalada, de violencia, saltaron las Naciones Unidas, pero no para defender que se comprendiera que las cosas no eran tan graves, no, para acusar al gobierno de Colombia de estar actuando con violencia policial contra esos pobrecitos que están protestando. Yo no sé lo que querrían argumentar esos pobrecitos, pero si están financiados por intereses globalistas privados, ya no son tan pobrecitos, no me merecen el mayor respeto y desde luego estamos tergiversando completamente las cosas y no nos estamos enterando de la misa a la media. A ver, Soros y su entramado de naciones con las que va acompañado, que son esencialmente Estados Unidos, Reino Unido, y sus cooperaciones internacionales, ha hecho las revoluciones de color, no lo olvidemos. Ha intervenido en lo que eran las repúblicas soviéticas y su transición hacia la democracia, haciéndolas favorables a sus empresas, a sus exportaciones, a sus intereses económicos. Y claro que financia el resto de América Latina. Yo estaba asombrado con lo que estaba pasando en Colombia, con lo que ha pasado en Chile, con lo que pasa en Argentina, con el movimiento de los mapuches, por ejemplo. Es increíble cómo, de repente, investigando un poquito, hay movimientos indígenas que de repente empiezan a gritar de sus tierras, entre las fronteras entre Chile y Argentina, y resulta que vas viendo y están ligados a cierta universidad inglesa, a cierto dinero del globalismo. ¿Y por qué? Porque al final todos son recursos naturales. Y está habiendo incluso connivencia entre ciertos movimientos indígenas y la propiedad de los recursos naturales, con la colaboración muy activa de potencias que por supuesto que luchan por los recursos en África, China, Estados Unidos, Rusia, todo el mundo está peleando por los recursos. Pero aquí lo hacen a través de ONGs y de movimientos indígenas. Es todavía más vergonzoso. La libertad está en entredicho. Lo dicen muchos dirigentes ya, pero la libertad, estos globalistas ya están poniendo la libertad en entredicho y cada vez más gente, creemos que no, pero no es lo que dicen las 6 cadenas de televisión que están compradas, digamos, por los globalistas y por el gobierno. Es más bien todo lo que dice la sociedad civil en las redes, que empiezan a hablar muy claramente. Aquí perdemos la libertad y aquí tenemos una amenaza totalitaria para ver qué puede hacer la sociedad civil para obligar y condicionar, y aquí digo condicionar a sus políticos, porque son los políticos los que no están respondiendo a lo que la sociedad civil está queriendo. Lo que es la sociedad civil, nosotros hablando de manera libre, y no la sociedad civil de las ONGs de Soros. Pero la sociedad civil nuestra, que está harta de ser amordazada, de ministerios de la verdad impuestos por el señor Sánchez en España, o de ministerio de la verdad que va a imponer ahora Gates con Microsoft. Entonces, bueno, yo creo que lo que se puede hacer primero es revelar claramente la actitud y los dineros y los fondos que están utilizando estos globalistas para cambiar el mundo. Eso en primer lugar. En segundo, hay que ir claramente a las instituciones, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Consejo de Europa, a la Comisión Europea y decir, basta ya, se terminó. Aquí detrás estamos nosotros, que somos los que tenemos, y nuestros políticos, que tienen legitimidad democrática, pero no esas ONGs que han ocupado con dinero y con poder todas nuestras posibles decisiones, ¿no? Hay que ir también a la Unión Europea a refundarla. Esta Unión Europea que depende tanto de Estados Unidos, que ha dependido desde los propios fundadores, que la hicieron ya depender del Plan Marshall. Europa ha quedado constreñida y controlada por Estados Unidos y Reino Unido, y lo va a seguir. De las 11 empresas principales de tecnología del mundo, 6 son americanas, 5 son chinas y ninguna europea. Eso quiere decir algo, se nos ha tenido bloqueados. Y para eso hace falta naciones fuertes. Yo veo una Europa y que hay que transformar Europa a través de naciones fuertes europeas, una Europa de las soberanías independiente del yugo angloamericano. Y luego creo que hay que también actuar con el tema de las redes sociales. Es impresionante que un grupo de privados digan o no lo que podemos o no decir en las redes, nos callen cuando les dé la gana, y nuestros gobernantes, que eso es peor, se callen ante eso. Porque si yo hago un YouTube el otro día que me quitaron y el señor Sánchez y mi gobierno se queda callado, es porque permite que alguien entre en mi país, un privado, y se salten las libertades fundamentales. Yo no sabía que se podía romper la Constitución en este país desde el privado, pero parece ser que se puede. Entonces yo le pido también a mis gobernantes que miren de cerca lo que están haciendo empresas privadas saltándose mis libertades fundamentales. Creo que hay que tocar eso y que hay que reformar eso también. Ir a las redes sociales, y creo que hay que actuar finalmente lanzando conferencias, hablando de manera transparente, diciendo las cosas como son y sobre todo poniendo a los políticos a trabajar para nosotros. Creo que ha terminado la época y debería terminar la época en la que ellos hacen los programas y nosotros les votamos.
tenemos que hacer nosotros los programas. Y si ellos apuntan, les votaremos. Y esa es una visión diferente. Y creo que está empezando a nacer ese nuevo tipo de visión en la sociedad. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.